Shalom a todos. Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, kehilatbao.cl. Pueden visitarnos ahí en nuestras redes. En esta ocasión vamos a hablar de la festividad o la fiesta, la celebración de Hanukkah. Vamos a explicar brevemente en qué consiste, teniendo de antemano que muchos de acá, los que van a ver este estudio, o los que están aquí, ¿cierto? Viéndolo, ya conocen más o menos en qué consiste esta fecha inspirada, ¿cierto?, en la revuelta de los Macabim, los macabeos, en una época en particular, ¿cierto?, antes de la destrucción del segundo templo, antes de Yeshua, y no muy lejano a Yeshua, de hecho. Y vamos a tocar también por qué es relevante para Yeshua esta fiesta, por qué es relevante para nosotros como creyentes, y por qué es una época de lucha, y por qué hasta el día de hoy es una época de lucha para nosotros como creyentes, no solamente en aquel entonces. Entonces, Hanukkah es la fiesta de la dedicación. Eso significa Hanukkah. Hanukkah, dedicación o inauguración también. Veamos entonces nuestro tema. Algunos antecedentes de la fiesta. Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, rededicación, inauguración, celebra, ¿cierto?, cuando fue rededicado el templo de Jerusalén, que fue profanado por los griegos, sirios en particular, en el año 164 antes de Cristo, antes de la era común. Aunque es una fiesta agregada, digamos, dentro del ciclo de la cultura de Israel, cultura judía, y del calendario en sí de Israel, fue agregado tardíamente. En sí la fiesta de Hanukkah, que dura 8 días, hoy se ha convertido en una festividad muy, muy querida y muy alegre en todo el mundo prácticamente. También se le suele llamar a esta fiesta Hag Aurim, que significa la fiesta de las luces, Urim, luces. Y se suele celebrar en nuestro calendario en diciembre. De hecho, coincide con el 25 de Kislev, que en nuestro calendario suele ser en diciembre, en diciembre. Rara vez a finales de noviembre, más que nada en diciembre. Así que en el hemisferio norte, que es donde está Israel, es invierno. Pero por acá, ¿cierto? En el hemisferio sur, nosotros estamos en Chile, es verano prácticamente. Bueno, estamos entrando al verano y ellos están entrando al invierno. Así que estos días en Israel son más cortos, ¿cierto? Las fechas que van entrando al invierno se van acortando los días. Así que el encender las velas o las luces de la Hanukkah, que la Hanukkah es lo que podemos ver aquí, ¿cierto?, en pantalla, que es un candelabro de 8 brazos y una columna central, o un brazo central que puede ser así con la forma de un árbol de almendro, como la menorá tradicional, que menorá significa candelabro, o puede ser también de otra manera, puede ser en realidad de cualquier forma que sea armónica, ¿ya? Sí, puede hacerlo así al lado, y la columna central puede estar en una esquina, por ejemplo, puede estar al lado, o puede estar al medio, como en este caso. Ahí depende de la costumbre, más que nada. No hay un sentido estricto en ese aspecto. Esa es la Hanukkah. Hanukkah, que sería en el fondo el candelabro que se enciende en Hanukkah. Bueno, eso es en sí la fiesta de Hanukkah. Adicionalmente podemos agregar que es muy alegre, hay música, hay juegos, se juega con monedas, con trompos, o drey de los... ¿Cómo es que se llama también? Sevivón en hebreo. Sevivón, drey del trompos, o gira gira, no sé cómo le llamarán en diferentes países. Entonces, esto se hace girar, se recuerda el milagro. Y la frase más común de la fiesta es: un gran milagro ocurrió acá o allá, dependiendo de dónde estemos. Si es en Israel, acá. Un Nes Gadol Hayapo, dice. Un gran milagro ocurrió acá. Y si es fuera de Israel, se suele decir Nes Gadol Hayasham. Gran milagro ocurrió allá. Y esa es como la frase. Está
los Macabim, que son los macabeos, ¿cierto? Los personajes principales de esta fiesta, que son los héroes, ¿cierto? De la fiesta. Los que se rebelaron en contra de la opresión que sufrió el pueblo judío por los griegos asirios, griegos sirios. Entonces, tocando ese tema, ¿qué es lo que pasó? Que en el año 167, los judíos de Judea, ¿ya? Aquí un término un poco redundante, pero sí, son judíos de Judea, ¿ya? Eh, Ellos se rebelaron en contra del rey Antíoco IV Epífanes, que pertenecía al imperio Seleucida. Eh, el líder que comandó toda esta revuelta fue en primera instancia Yehudá Macabí, o Judá el Macabeo, que era el hijo mayor del sacerdote Matitiahu, o Matatías. En ese otoño, ¿ya? En ese otoño del año 164 antes de Cristo, antes de la era común, Yehudá y los que lo seguían, entre ellos sus hermanos, por ejemplo, y otros que querían liberar al templo en el fondo, hicieron varias revueltas y tuvieron éxito en capturar el templo de Jerusalén, sacar de ahí, ¿cierto?, a los que habían profanado el templo en aquel momento, colocando una estatua de Zeus en esa circunstancia. Habían puesto una estatua de Zeus, habían hecho un sacrificio de un cerdo, que en el fondo es la llamada en la escritura abominación desoladora o la abominación de la desolación. O tiene otro nombre más, no me acuerdo. Que se le suele llamar. Entonces, habían hecho sacrificios paganos, ¿cierto? Fuera del canon bíblico en el templo. Perdón. Entonces, habían hecho sacrificios paganos en el templo y ellos quisieron limpiar, ¿cierto?, el templo y además liberarse, ¿cierto?, de la carga de sus enemigos. En ese momento, obviamente, Israel estaba entre dos fuerzas, estaba entre el norte y el sur. O sea, siempre Israel ha estado ahí en una zona estratégica de donde vienen los imperios, digamos, de la parte de Asia, de África, por acá, y los que están en el norte, por ejemplo, hacia Babilonia, o más hacia el norte europeo, el norte asiático. Siempre resultó que Israel está como en el medio de todo eso. Israel siempre se vio enfrascado en situaciones donde tenía que ser un vasallo, como una nación sometida, ¿cierto?, a otro rey, a otro imperio, reinado, eh, monarquía, no sé, digamos, sí, otra monarquía, no reinado, mejor dicho, en aquel entonces, o dinastía. Entonces Israel estaba siempre entre el medio y al finalmente uno de los dos que después de Alejandro Magno se separó el imperio en dos y uno de ellos, ¿cierto?, tomó la parte de Israel. Finalmente se la adjudicó. Y el problema es que en esa circunstancia Israel quedó en una situación, si bien estable, pero los líderes, ¿cierto?, de ese imperio, de lo que había quedado, ¿cierto?, del imperio de Alejandro Magno, resulta que empezaron a pedir y a exigir a los habitantes de las ciudades que tenían tomadas que renunciaran a su religión, que cedieran en cuanto a sus creencias y tradiciones. Porque en otras circunstancias, a los sometidos, por ejemplo en Babilonia, eh, ellos sometían a los pueblos, pero no les quitaban su religión. De hecho, ellos tenían muchas religiones, muchos dioses, pero no se los quitaban. Pero en este caso sí, les fueron a quitar sus costumbres, su cultura, su religión, su creencia, etc. Fueron a tocar ese punto para tratar de asimilarlos. Entonces, muchas veces Hanukkah es conocida como la primera batalla contra la asimilación. Al menos, ¿cierto?, en Israel, en la Biblia en algunas civilizaciones que existen hasta el día de hoy. Una de las primeras revueltas para defender el derecho de su libertad religiosa. Entonces fue un momento clave para Israel. Un momento clave donde ellos decidieron entre someterse como ovejas llevadas al matadero o iban a luchar. O luchamos
o nos quedamos como estamos y probablemente perezcamos. Y un grupo de ellos dijo, luchamos. Otros entregaron su vida, incluso estuvieron dispuestos a dar su vida, a contar de no violar, ¿cierto?, la Torá, y si eso les costaba la vida, empezaron a tomar sus vidas. Y de ahí también parte uno de los conceptos que en el Brit Hadashah, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está impregnado de Hanukkah. O sea, para un creyente, seguidor de Yeshua, o cristiano, es de vital importancia conocer la historia de Hanukkah y del Israel antes, ¿cierto?, de la ocupación romana, ya que muchos de los conceptos que se tocan allí, del lenguaje, de los códigos o a las referencias que salen allí, están hechas a partir de la fiesta o digamos del tiempo de los Maccabim, de las revueltas anteriores, y por ejemplo el martirio que ocurrió allí, con muchos judíos que dieron su vida, el significado de la luz, la importancia del templo, la abominación desoladora, eh, la lucha contra el paganismo, ¿ya?, que impregnaba la asimilación, la lucha para mantener ciertos criterios que eran los que se les fueron prohibiendo. Por ejemplo, se les prohibió, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero el Shabbat, fiestas, circuncisión y las dietas, la dieta kasher o la dieta bíblica. Y luego esos aspectos tan de la identidad, ¿cierto?, de Israel fueron también uno de los grandes temas en el Brit Hadashah, que se menciona muchas veces. Entonces, el Brit Hadashah está impregnado de Hanukkah, está impregnado. Es de vital importancia conocer este periodo. La revuelta de los Maccabim, los macabeos, que ese nombre viene de la palabra martillo, Macabí, o algunos dicen que es un acrónimo, que significa mi jamoja Baelim Adonai, eh, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses, entre los Elim? Entonces, algunos dicen que viene de ahí, otros dicen que era como Judá como el mano de hierro, por así decirlo. El martillo, Judá el martillo. El que realmente tenía la mano firme, la mano dura en ese momento. Ellos llevan exitosamente a cabo la revuelta, aprovechando la altura en esa batalla militar que tienen ahí, de estrategia. Y este acontecimiento terminó en una celebración de 8 días que seguía el mismo modelo, de hecho, de Sukkot, que era la fiesta de las cabañas, que duraba 8 días. Y la tradición rabínica en el Tratado de Shabbat cita que era una festividad eh, que duró 8 días debido a un milagro que hubo, ya que se buscó allí, ¿cierto?, en el templo y quedaba una sola vasija de aceite. Y el milagro fue que duró durante 8 días esa vasija sin interrumpirse el servicio para reanudar en el fondo y rededicar el templo. Había una sola vasija de aceite y duró, en vez de para un día, duró 8 días. Y por eso se celebra por 8 días la festividad. Eso es lo que dice el tratado, perdón, de Shabbat del Talmud. Así que de ahí también que la importancia del milagro que ocurrió, o sea, y esto es parte de la ética del pueblo de Israel. No celebramos o no se celebra victorias militares contra otras personas que hubo que tener enfrentamientos, quizá hubo muerte, hubo una situación compleja, pero Israel, por ética, ¿cierto? El rabinismo desde aquel entonces, desde, desde los Judá en adelante, o sea, desde esa época en adelante, la importancia más que ser el hecho militar fue el milagro, fue la consecuencia, o sea, luchamos, pero ¿para qué? Para volver a rededicar el templo. No es que luchamos para derrotar a los griegos, a los asirios, que realmente los vencimos y ya, sino que la importancia estaba en lo que Dios permitió que se volviera a hacer, que era la dedicación del templo. Y que el Eterno respaldara eso como con un milagro. Ese es el énfasis que se le suele dar a esta fiesta. Más que el hecho de destruir a los enemigos, es el hecho de que Dios nos permitió
volver, ¿cierto? Y confirmó en el fondo que su mano estaba detrás de esto. Ahora, ¿por qué debería importarnos Hanukkah? ¿Por qué debería importarnos Hanukkah? ¿Por qué tendría una relevancia para nosotros hoy? ¿Para nosotros? ¿Por qué para mí? Bueno, Hanukkah es una historia, o sea, es una fiesta históricamente judía, plenamente judía. No es la historia de Chile, ni de Venezuela, ni de Perú. No es la fiesta nuestra. No tiene una historia, salvo, bueno, que uno sea judío. Pero no es una fiesta propiamente tal de todos. Es una celebración judía, ¿cierto? Una fecha histórica judía. Muchos de los que consideran abrazar la Torá y las fiestas de la Escritura dicen, bueno, aquí están las 7 fiestas bíblicas, lo demás. Dicen, bueno, no está ahí, entonces no tengo que celebrarlo. Algunos pueden ir incluso más lejos y decir, bueno, son de los hombres, etcétera. No es un mandamiento de la Torá. ¿Por qué entonces los creyentes en Yeshua tendríamos que celebrar Hanukkah? Obviamente podríamos tener una habilidad cultural al ser parte ahora, ¿cierto?, del pueblo de Israel, con ciudadanos injertados en Israel. Ok, podríamos tener alguna afinidad con la fiesta, ¿sí? Como cuando uno puede ir a otro país y a lo mejor están celebrando algo en particular, uno va y celebra, participa. Ok. Pero, ¿tiene algún significado bíblico real para nosotros hoy, incluso? ¿Hoy? Porque los hechos históricos, las fechas, muchas de aquellas ya no tienen repercusión el día de hoy. Puede haber habido una gran batalla en el mundo antiguo y que se sigue recordando, un gran triunfo, pero no todas tienen tanta repercusión para nosotros hoy o significan mucho realmente. A lo mejor se logró alguna independencia aquí y allá, ok, se va a recordar siempre. Pero hay otras batallas menores que... esto tampoco fue una independencia, fue un... Digamos que sí, se libraron de un poco de ese yugo, pero después vino otro. O sea, tampoco es que ellos quedaron en una situación de independencia total. Después vinieron los romanos. Los romanos fueron que les dieron, por así decirlo, un algodón de azúcar ahí. Te vamos a cuidar, a proteger de los griegos. Pero los romanos hicieron algo similar. Construyeron ciudades dentro de Israel. Ciudades bien eh, como cosmopolitas, como Cesarea. Y igual impactaron la cultura de Israel. De hecho, después tenían cierto sentido negativo de la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué hoy día tendríamos que celebrarla? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para nosotros? Em, y sobre todo, ¿por qué tendríamos que celebrarlo en nuestros hogares? A lo mejor alguien diría, bueno, en la comunidad, pero ¿por qué en mi casa? A lo mejor, si yo no, a lo mejor no tengo nada que ver con esta fiesta. Si alguien aquí fuera cristiano, ¿qué tiene que ver que yo a lo mejor tengo un arbolito de Navidad, celebro el nacimiento de Jesús, pero ¿por qué la fiesta de Hanukkah tendría una relevancia para el creyente en Yeshua, en Jesús? ¿Por qué? Bueno, tenemos algunas explicaciones. La primera es que claramente Yeshua participó de esta fiesta. Yeshua participó de Hanukkah. Si para algunos el argumento es, bueno, yo guardo las fiestas porque Yeshua guardó las fiestas. Bueno, Yeshua también participó en Hanukkah. Dice, en aquel momento se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Esto aparece en el Nuevo Testamento. Esto es Brit Hadashah. Y la fiesta de la dedicación, dijimos, es Hanukkah. Era invierno y Yeshua estaba paseando por el templo en el pórtico de Salomón. O sea, Yeshua estaba. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué estaba haciendo en el templo en la fiesta de la dedicación? ¿Estaba rechazando la fiesta? ¿O estaba participando? O a lo mejor no solo estaba participando, sino que estaba recordando y a su vez anticipando algo que sucedería. Bueno, aquí encontramos, ¿cierto?, en el libro de Yohanan, el Evangelio, capítulo 10, una referencia a Yeshua estando en el templo de Salomón. Nosotros, o sea, en el templo sí, de Salomón, de Jerusalén. Entonces, en ese momento recordemos que Yeshua, dentro de su ministerio, tuvo ciertos roces con el templo, con la gente del templo, con lo que se hacía en el templo, y no compartía lo que hacían ni fariseos,
¿cierto? Que muchas veces abusaban del pueblo por su santurronería. Y también con los saduceos, que eran los que estaban a cargo del templo, porque en realidad tenían todo pervertido y eran un tema de dinero, el asunto del templo. Ya no era un asunto religioso de acercarse a Dios, ya era un tema de dinero. Así lo habían transformado. Entonces, uno en esa época de donde Yeshua estaba por ahí, uno debería encontrar a Yeshua en otros años, por ejemplo, en Galilea. Yeshua debería estar en Galilea, pero porque comúnmente se le ve ahí cuando en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, se le ve a Yeshua en Jerusalén, pero no era de Jerusalén, ¿cierto? Él era de Galilea. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Había ido entonces hasta ahí. No, no, recordemos que hasta la fiesta de Hanukkah ahí pasa un buen tiempo desde Sukkot. O sea, para haberse quedado tanto tiempo hasta Hanukkah no tiene sentido. Tiene que haber ido a- al templo para esta fiesta, ¿ok? Entonces, eh, nuevamente mencionemos. ¿Qué representa Hanukkah? Es una conmemoración de la revolución macabea, de los macabim, que derrotaron al helenismo, ¿cierto? El helenismo, la cultura griega eh, o greco-romana, que es una cultura filosófica griega, diferente a bíblica. Y eso dio lugar a la rededicación del templo. Sabemos muy poco al respecto de lo que se hacía en el templo en Hanukkah. De hecho, no tenemos mayor información. De hecho, ya que la Brit Hadashah diga que estaba la fiesta de la dedicación, ya es algo bastante, eh, digamos, inédito dentro de la literatura que se conserva de la época. El Talmud algo menciona, pero muy poco, en realidad. Entonces, que esté allí Yeshua es un tema importante. Pero hay muchas razones para creer que también sus razones estaban centradas en el templo, en lo que significaba el templo para él, lo que realmente significaba para Yeshua el templo y para el Padre, ¿cierto? Esa era prácticamente el aniversario del templo, de su dedicación. Tan importante como los días de Salomón, su dedicación, era el aniversario de la rededicación. Em, ¿Qué era la columna de Salomón? Era un pórtico que estaba al lado del muro oriental de los atrios del templo. Eh, Se llama Alfred Edersheim. Él lo describe de la siguiente forma. Él dice, era la columnata oriental que colindaba con el monte de los olivos y daba a la puerta eh, hermoso, tiene otro nombre esto, o la puerta del esplendor, la que formaba la puerta principal en el santuario. Porque a lo largo del interior del gran muro que conformaba el recinto del templo había una columnata doble. Cada columna era un monolito de mármol de 25 codos de altura, cubierto con vigas de cedro. Deducimos que la oriental era el pórtico de Salomón. O sea, de las dos columnatas que había allí, la oriental era el pórtico de Salomón, por la circunstancia en que era la única reliquia que quedaba en ese entonces del templo de Salomón. Entonces, esa columna, ya del pórtico de Salomón, de allí se abría la puerta oriental del templo. Y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque dentro del folclore, dentro de las leyendas, sí, del folclore judío, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice al respecto de esa puerta? En el Midrash, por ejemplo. Se dice que el Mesías iba a entrar en el templo de Jerusalén, ¿por dónde? Por la puerta oriental. O sea, por donde estaba entrando Yeshua. Hay una tradición que dice que Yeshua o que el Mesías entraría por la puerta oriental. Y Yeshua estaba por ahí. ¿De dónde sabemos eso? En Zacarías 14, en Ezequiel también se menciona. Se hace una alusión a esto. Y ese lugar en especial de la puerta oriental toma un lugar profético. Entonces en ellos se presenta que viene el Mesías con gloria, con todo el esplendor,
desde el monte de los olivos, por ejemplo. ¿Cierto? Porque, como dice el Zacarías, porque va a posarse sobre el monte de los olivos. Y justamente la puerta que da hacia el templo ahí es la puerta oriental. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que viene el Mesías para restaurar, ¿cierto? Y rededicar el templo también. Porque estamos esperando que el Mesías también traiga, ¿cierto? La nueva Jerusalén, el nuevo templo, la nueva ciudad, por así decirlo. Entonces, probablemente esa puerta oriental fue por donde Yeshua entró, según lo que aquí nos relata Alfred Edersheim. Y fue otra de las entradas triunfales, probablemente, que él haya tenido dentro, ¿cierto?, de ese momento, de cuando estuvo en su ministerio. Entonces, esa es una alusión mesiánica realmente. Y también es la razón de por qué los primeros creyentes se congregaban precisamente en la columna de Salomón, en el templo. De allí, ahí se congregaban. ¿Por qué? Porque de allí también vendría el Mesías, esperando su regreso, regreso del Mesías. Ellos estaban preparados para recibirlo nuevamente. Entonces, ese lugar fue, de hecho, el lugar donde se empezaron a congregar los primeros creyentes en el Mesías. Fue, por lo tanto, un lugar donde fue el nacimiento de la asamblea o de la congregación de los seguidores de Yeshua. Porque a veces se le sitúa, ¿no? A lo mejor en Jerusalén, como el inicio, algunos dicen en Antioquía, por el hecho de habérseles llamado como cristianos, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuándo o dónde se empezaron a congregar ellos? Ahí, en ese lugar, donde Yeshua entró en la fiesta de Hanukkah. Ahí se empezaron a congregar y ahí se reunían, esperando también su venida. Entonces ahí fue que nace también esta asamblea de seguidores de Yeshua. O sea, es un lugar importante. No es un lugar que pase desapercibido, ¿cierto? No es que Yeshua andaba por ahí de casualidad. Entonces imaginémonos a Yeshua pasando por ahí, caminando por ese lugar, y donde dice que el libro de Hechos que sus seguidores, los creyentes, se reunían ahí, oraban y adoraban a Dios en ese lugar, donde Yeshua también había estado ahí, donde decían las profecías que iba a entrar por allí. Yeshua también estuvo allí. Es un tema importante, ¿no? Otra cosa, otra razón que tenemos para celebrar, o por lo menos que mencionar, para recordar, es que Yeshua, cuando habló de los últimos tiempos, también habló de esto. Segundo, perdón, tengo un poquito de alergia. Ya. Entonces, Yeshua habló, ¿cierto? Dentro de sus últimos discursos, cuando habló de proféticamente lo que ocurriría, ¿cierto? En los últimos tiempos. Y no solo en los últimos tiempos, digamos, de nuestros últimos tiempos, sino en sus últimos tiempos. Porque él se refirió bastante a lo que iba a acontecer desde su partida, ¿cierto? Y todo lo que iba a pasar con sus seguidores. Les estaba hablando a ellos. Nosotros tomamos sus palabras y las aplicamos hoy y le damos sentido también a sus palabras, pero Yeshua les estaba hablando a ellos, a esos últimos tiempos, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Gracias. Y Yeshua habló en un momento de la abominación desoladora, como aquí dice. Por lo tanto, cuando veáis la abominación de la desolación o desoladora de la que habló el profeta Daniel, de pie en el lugar santo, el que lea entienda, etc. Yeshua dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y uno dice, bueno, ¿y de cuál abominación desoladora? O sea, algunos, bueno, un poco, digamos, poco sacado del contexto, dicen, bueno, va a ser cuando haya un nuevo templo, una nueva abominación. Pero realmente Yeshua le estaba diciendo a ellos, ustedes cuando la vean, ustedes cuando la vean, de la que habló Daniel. Pero un momento, no es que en los días de Daniel, los días, digamos, que estamos nosotros hablando de Hanukkah, hubo una abominación desoladora. Se hizo un sacrificio de un cerdo en el templo, se colocó la estatua de Zeus, y a eso se le llama la abominación desoladora, una profanación total del templo. Pero Yeshua dice, cuando veáis la abominación desoladora,
No está diciendo cuando la viste o cuando la vieron, sino cuando veáis ustedes, la van a ver. Bueno, resulta que el profeta Daniel habla de cuando da su profecía, ¿cierto? De los siguientes reinados de este hombre, ¿cierto? Como estatua, con oro, con cobre, con bronce, perdón, con plata, y las aleaciones, ¿cierto? Que tenía en sus pies, etcétera. Y habla también de los cuernos, habla de 10 cuernos, pero también habla de un décimo cuerno, y es otro cuerno pequeño, ¿ya? Y de esto está hablando Yeshua. Es uno de los vestigios de esos imperios, del imperio griego en particular, que era ese último cuerno que iba también a oprimir al pueblo de Dios, que era el pueblo judío, ¿cierto? Entonces Yeshua habló de todos estos términos no como que habían sucedido antes, sino que iban a ocurrir ahora. Entonces, si bien ya habían ocurrido las cosas que habló Daniel, en general, en la época de los macabeos, había una visión que cita Yeshua que todavía no se cumplía y era ese cuerno pequeño que aparece hablando el profeta en el capítulo 7 de Daniel. Que por un tema de tiempo no lo vamos a ver. Recordemos que también Antíoco, por ejemplo, que era el cuerno pequeño de los capítulos 8 y 11 de Daniel, surgía los cuernos de Grecia. O sea, esto tiene que ver con todo, ¿cierto? Desde Babilonia hacia abajo, cómo se repartió, digamos, el poder, la civilización, los imperios del mundo antiguo, Persa, etcétera. Salieron los griegos y después del imperio griego, ¿cierto? Viene ese cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, ¿cierto? Surge em, de, de entre los 10 cuernos que ya había. O sea, iba a venir después. Que era la bestia que significa o simboliza al menos a Roma, según la interpretación común. Ese 11.º cuerno es el cuerno prácticamente de Antíoco. Que algunos, eh, digamos, que tratan de conectar esos tiempos con nuestros tiempos. En realidad, que por ahí tenemos nosotros algunas observaciones, porque es un poco complejo, ¿no? Decir que ahí paró la profecía, digamos, y conectan con el anticristo en ese momento y al final lo traen al tiempo de ahora, miles de años después. Pero en realidad se está refiriendo a que algunos identifican como el anticristo, la bestia, se está refiriendo a esto que estamos hablando, Antíoco, que fue la división, ¿cierto?, más pequeña del imperio griego en ese momento. Y al respecto se dice, hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus justos y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Los justos les serán entregados por un tiempo, por tiempos y medio tiempo, que algunos traducen como 3 años y medio. Entonces dice, ese cuerno, ¿cierto? Ese gobierno va a oprimir a los justos y tratará de cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos, Moadim, y las leyes, mandamientos. Los justos les serán entregados por tiempos y medio tiempo. O sea, iba a haber un momento en que los judíos iban a ser oprimidos y se les iba a tratar de cambiar los tiempos. ¿Qué es eso de que cambian los tiempos? Porque a veces con la mentalidad, digamos, del cristianismo, de interpretar esto y que cambiará los tiempos, yo no sé bien a qué tiempo se refieren algunos, pero obviamente está hablando de la fiesta, ¿cierto? Está hablando de que va a cambiar el decreto de Dios al respecto de su plan de salvación de las fiestas. Va a cambiar esos tiempos y los mandamientos y las leyes de Dios. Y esto se refiere precisamente a lo que les ocurrió a los judíos en la época de los Macabim. Y ese nuevo cuerno pequeño, que era la nueva abominación, se disponía a cambiar los tiempos. O sea, el último de esos cuernos, digamos, de antes, era este de Antíoco, del griego Grecia que se separó, ok, y está ahí. Pero el siguiente iba a ser precisamente el que está citando Yeshua, ¿ya? Que iba a ser el que iba a tratar de cambiar también los tiempos. Yeshua está diciendo esto se va a volver a repetir. En otras palabras, lo que ocurrió en los días de los macabeos, los macabim, va a volver a ocurrir. Y ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver esta abominación. Y así fue que después de que Yeshua, ¿cierto?, se eleva, asciende, viene la destrucción del templo, ponen también la estatua de Júpiter, que era el mismo Zeus, pero en la versión romana.
allí y hacen exactamente lo mismo. Y aún más, le piden los diezmos que eran para el mantenimiento del templo a los judíos para mantener y construir el templo de Júpiter. Ya. Fue toda una, digamos, abominación lo que ocurrió en ese momento. Y Yeshua estaba hablando de eso, que iba a ocurrir. Entonces, Yeshua no está hablando en este momento de tiempos venideros, futuros, de nuestros tiempos, sino que está hablando de ese mismo momento, lo que iba a ocurrir con Israel. Y como dijimos ahí, era que iban a cambiar los tiempos y las leyes. Quedémonos con esto. Hoy día, ¿qué puede significar para nosotros Hanukkah, como estamos viendo? No solamente vamos a recordar una victoria militar que tuvieron los Maccabim, ¿cierto?, sobre los griegos sirios, sino que realmente estamos hablando del futuro y del presente. Y si algo nos deja estas fechas, como lo fue para Yeshua, es que no solo habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Cuando Yeshua estuvo en ese lugar, ¿cierto?, del pórtico de Salomón, estaba recordando lo que pasó antes, con la rededicación, pero también su presente, que había sido enviado, ¿cierto?, a Israel, y también el futuro, que los discípulos se reunían ahí para esperar el regreso del Mesías. La festividad de Hanukkah tiene eso. Recuerda la dominación, la persecución que sufrió el pueblo, la persecución religiosa. Atrás, que hubo mártires, que hubo personas que tuvieron que luchar. Lo que le estaba pasando a ellos en ese mismo instante. Ya Yeshua era perseguido, su seguidor iba a ser perseguido y Roma después le iba a perseguir también. Y lo que iba a ocurrir en ese momento y en adelante. O sea, Hanukkah no es solamente una fecha una fecha histórica que ya pasó. Hanukkah sigue pasando, sigue ocurriendo. No solamente recordamos lo de antes, sino que es algo presente hoy. Y es la historia también de cómo la luz crece en medio de las tinieblas, cómo la luz resplandece en medio de las tinieblas, en medio de la profanación, en medio de la abominación desoladora, etc., aparece la luz. La historia lo muestra, realmente. Donde sea que hay gente que guarda la Torá, también hay personas que intentan apagar esto. Donde sea que hay personas que intentan encender la luz del Mesías, hay personas que intentan perseguirlos y aplastarlos en algún momento. Porque quien enciende una luz, hay personas que no les gusta, ¿cierto?, que se vean ellos mismos quiénes son, que sean descubiertos, ¿cierto?, ante la luz. Por lo tanto, quieren apagar esa luz como quien viviera en penumbras y realmente no quiere que encienda la luz para que no vea a lo mejor el desastre que hay alrededor de él o en él mismo. Entonces, siempre en la historia hay luz, pero también hay quien intenta oscurecer esa luz, apagarla totalmente. La historia se repite siempre, una y otra vez. Queremos dedicar a Dios y otros quieren que dejemos de dedicar a Dios y que nos quieren prohibir que nos dediquemos a Dios. Alguien quiere hacer un servicio que a nadie le molesta porque es mío, es mi opción, y alguien quiere contrariar eso y decir que somos, no sé, retrógradas o quizás qué. Y de hecho, cuando uno enciende la Hanukkah, la va encendiendo de tal manera que el primer día es una, que es la del centro, la vela servil que enciende al resto, y enciende una, la servil y una. El segundo día, la servil y dos. El tercer día, la servil y tres. Y así, la luminosidad de Hanukkah va incrementándose, va creciendo. La luz crece. Y eso también nos recuerda Hanukkah. Es la historia de donde cuando hay dos visiones del mundo, cuando hay guerra, ¿cierto?, en el mundo, por ejemplo, entre la Torá y el helenismo, como aquí dice. Hay una batalla filosófica, una batalla del modelo de vida, de sistema. Y ahí es cuando resplandece también la luz, y más tiene que resplandecer. Somos nosotros. Y Yeshua nos mandó a hacer luz en medio de tinieblas, como Él lo fue. El helenismo es el lenguaje del humanismo, la teología filosófica y el relativismo, como aquí dice.
La Torá es el lenguaje, por otro lado, del teísmo, creer en Dios, de las mitzvot, de las buenas obras, los mandamientos, de los hechos y de la revelación. Y hay una lucha contra eso, porque el helenismo relativiza, quiere buscar interpretar de otras maneras, ¿cierto? Los hechos, lo que aconteció. Lo que está escrito, quieren buscarle la quinta pata al gato, por así decirlo, para reinterpretar otra cosa. Cuando la Torá de Dios es infalible, está ahí, está ahí. Dice algo, ¿por qué vamos a interpretar otra cosa? Pero muchas veces se le trata de cambiar el sentido a la ley. ¿Para qué? Para el propio beneficio, para crear una realidad que yo nomás quiero, ¿cierto? Que yo quiero implantarla a los demás. Y yo tuerzo la ley, tuerzo el significado, relativizo las cosas, relativizo el odio, la mentira, la violencia, relativizo en el fondo. ¿Para qué? Para no mostrar lo que en realidad debe ser condenable, lo que está bien y lo que está mal. Para que entre lo bueno y lo malo no se sepa distinguir. Entre lo que está bien, lo correcto, el mandamiento y la maldad, ¿cierto? La iniquidad. Y es el problema con el helenismo, que relativiza, que se centra mucho en la acción humana, que en sí es algo bueno, ¿cierto? La acción humana, pero puede ser utilizada para mal. Y no podemos justificarlo todo. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pueden haber circunstancias y habrá jueces que verán eso, pero no podemos relativizar la ley. ¿Ah? Los hechos. No podemos relativizar los hechos que ocurrieron o reinterpretarlos, porque no es que no me identifico con ellos. Entonces, ese helenismo fue también con la gran lucha que tuvo el pueblo judío y que también tuvieron los creyentes, seguidores de Yeshua, a partir de ese momento. Porque ellos recibieron un mensaje de Yeshua, predicaron un evangelio, pero después las corrientes empezaron a helenizar el evangelio, relativizar la salvación, relativizar el cumplimiento del guardar mandamientos, o el sentido de la misma Biblia, la interpretación. Decían, no, es que leo esto, pero en realidad no tengo que hacer esto, sino esto otro. Y empezaron a relativizar todas las cosas. Y este es el problema también que sigue hasta el día de hoy. Tenemos la Biblia, leemos la Biblia, es textual la Biblia, y hacemos otra cosa. ¿Por qué? Porque bueno, es como que no, eso no me acomoda a mí, es de otra época, o lo interpreto diferente, cuando está ahí escrito. A veces, muchas veces, por ejemplo, el Shabbat, está escrito ahí, está escrito cientos, miles de veces, probablemente, en la Biblia. No, es que no es ese día. Bueno, o sea, ¿y por qué no? Es que no, es que nosotros aquí y allá. Recuerden que hemos estado hablando de estos temas, no hay que imponer, ¿cierto? Pero aún así no podemos negar una realidad, un hecho, el que está allí en la escritura. No podemos relativizar el Shabbat. El Shabbat tiene una importancia, lo guarde alguien o no lo guarde. Tiene la importancia de vida en la Biblia y así está. Y no podemos negar eso. Entonces, de aquí parten también una gran lucha para los seguidores de Yeshua. El templo de los creyentes. Dice Daniel, hablará contra el Altísimo y oprimirá a sus justos, referente a ese cuerno, que era el que iba a pasar en los días de los seguidores de Yeshua, con Roma. Oprimirá a sus justos, tratará de cambiar los tiempos y las leyes. ¿Qué pasó en los días de los Macabim? ¿Qué es lo que habló Daniel? ¿Qué estaba ocurriendo? Querían coaccionar, ¿cierto?, a los judíos. ¿Para qué? Para que profanaran el Shabbat. Quedaba prohibido el Shabbat. Quedaban prohibidas las fiestas y los días sagrados, las lunas nuevas. Querían prohibir Shabbat y las fiestas. Los tiempos. Y levantaron ídolos para que la gente también los siguiera. Hicieron pervertir las leyes, ¿cierto? Que fuera entrar la idolatría. Y comer animales impuros, que comieran animales impuros. ¿Por qué? Porque ahora sacrificamos esto. ¿Cómo? Porque lo que se sacrifica se puede comer, ¿cierto? Tienen que ser animales puros. Pero quisieron que ellos comieran algo impuro, que Dios había dicho que no se comiera. Dijeron que los hijos de Israel no circuncidaran a sus hijos.
Le quitaron el peso a la circuncisión y que se olvidaran de la Torá, finalmente, que no la practicaran. Y durante mucho tiempo, lamentablemente, por un lado el cristianismo ha seguido las leyes de Antíoco. O sea, si nosotros vemos esta lista, en algunos sectores del cristianismo, pasa, ¿no? Que se profana el Shabbat, la fiesta, que se adoran ídolos o santos, que se comen cosas impuras o que no se circuncida a los hijos. Hemos hablado de este tema, ¿cierto? Que no es una obligación, pero aún así no significa de que podamos negar la realidad de la escritura. No porque no se le imponga a alguien, ¿cierto? El ser judío, que está bien, ¿cierto? No podemos obligar a un creyente a judaizarlo, a hacerlo judío, a que se circuncide, etcétera, a que guarde obligatoriamente el Shabbat y la fiesta. Pero otra cosa es negarlo hasta el día de hoy y decir que eso está pasado, está abolido. Y negar la realidad de la escritura, relativizar lo que está escrito. Esto ha pasado mucho tiempo. Y estas son las leyes de la abominación desoladora. Y lamentablemente gran parte de los creyentes ha seguido las leyes de la abominación desoladora hasta el día de hoy. No solamente ellos al negar esta realidad escritural, sino que muchas veces al negar que los propios judíos, la iglesia, el cristianismo, negar y prohibir a los judíos a que guarden Shabbat, a que se circunciden, incluso dentro de la iglesia. Porque ya no pueden hacerlo. Hay iglesias que mucho tiempo obligaban a los judíos que no tenían que guardar prácticas judías de la Torá, si querían seguir creyendo en Yeshua. O sea, no solamente negaban la realidad, sino que también les prohibían a los judíos a cumplir estos mandamientos. También la iglesia participó de esto. Y solamente en estos últimos años, en estas últimas décadas, es que ha empezado a haber existencia de comunidades de creyentes en Yeshua, practicantes de Torah, orientados a aprender esta realidad que va en contra de las leyes de la abominación desoladora. Solamente en este último tiempo. Si nos fuéramos hacia atrás, 100 años, 200 años, intentar guardar estas cosas que hoy día nosotros estamos haciendo, probablemente a muchos le hubiesen costado la prisión o quizás la muerte. O el destierro social, excomulgación, etc. O sea, realmente no hace mucho tiempo que estamos volviendo, ¿no es cierto? Y saliendo de la abominación desoladora que ha tenido tomada a los creyentes durante mucho, mucho tiempo. Una asimilación a Grecia, al helenismo, ¿cierto? Dentro de la escritura. Por mucho tiempo. No solo al judío le afectó esto, sino que también le afectó a todos los seguidores de Yeshua. Entonces es un tema vital hasta el día de hoy, una época de lucha hasta el día de hoy. Y cuando estudiamos, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos marcando una diferencia. ¿Cuánto tiempo, a lo mejor hace cuánto tiempo la gente estudia la Torá sin culpa? Y lo dice, y lo expone, y se siente orgullosa en las redes sociales, quizá en otros lados, de decirlo. Pero ¿cuántas veces fueron a lo mejor rechazados, mirados en mal? Durante muchos tiempos se han guardado las leyes de la desolación, de la abominación desoladora, lamentablemente. Y no decimos que no estamos diciendo que los cristianos debieron haber practicado el Shabbat, la fiesta y todo eso obligatoriamente. Pero no pudieron nunca haber negado esta realidad ni haber prohibido al judío que lo hiciera. En eso sí están equivocados, ¿cierto? Y haber seguido manteniendo el hecho de que eso era así, es una realidad bíblica. Pero lo negaron también. Y con doctrinas y teologías lo opacaron la escritura. Lamentablemente esta batalla se libra hasta el día de hoy. Y como dice la Agadá de Pesaj, porque en cada generación se levantan para destruirnos. En Pesaj se dice eso. En cada generación se levantan para destruirnos. Y es así. No solo físicamente, bueno, no solo espiritualmente, digamos, en la doctrina, sino que también, porque siempre hay contrarios a la Torá que van y quieren destruir a la gente que quiere guardar algo de la Torá. Siempre, no faltan. Pero también hay quienes quieren destruir a esas personas físicamente. Como lo vimos, ¿cierto?, en el Holocausto y en la expulsión de los judíos de toda Europa
y del mundo árabe en el siglo pasado y en el antes pasado. Entonces nuestros días tampoco son muy diferentes a los de aquel entonces. Una de las cosas que, em, eso ya lo dijimos, y Yeshua también mencionó y les dijo que cuando vieran la abominación desoladora fueran ¿dónde? Fueran los que estén en Judea, huyeran a las montañas. Y esto es algo que recuerda perfectamente a lo que ocurrió en los días de los macabeos. Porque cuando ellos lucharon contra los griegos sirios, ¿qué hicieron ellos? Ellos y sus hijos, ¿cierto? Luego dejaron todo y huyeron a Judea, a las montañas de Judea. Perfecto. Cuando ocurrió toda la revolución, ellos estuvieron ahí. Y Yeshua le dijo a sus seguidores, hagan lo mismo. Vayan también a los montes de Judea. Y cuando leemos la historia de los Macabim, ¿cierto? Del libro de los Macabeos, leemos, el que sea celoso de la Torá y mantenga el pacto, como dijera Matatiehu, que me siga. El que sea celoso de la Torá y que mantenga el pacto, que me siga. Dijo él para motivar, ¿cierto?, a que le siguieran en esta revuelta. Y de la misma manera, si nos fijamos en la Brit Hadashah, en el libro de Revelaciones, dice, aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y guardan el testimonio o que guardan el pacto de Yeshua. Vemos una alusión precisamente a los días de los Macabim, porque lo que estaba viviendo la época de Yeshua era muy similar a los macabeos en ese momento. Entonces, todas esas imágenes de esta fiesta nos recuerdan el contexto cultural que vivió Yeshua y sus seguidores en su tiempo. Hanukkah nos remonta a los días digamos, del cristianismo primitivo, de los seguidores de Yeshua los primeros, y de su época. ¿Ya? Así que, ¿tiene sentido para nosotros? Claro que sí, tiene mucho sentido. Por lo tanto, cuando nosotros santificamos el Shabbat, ¿cierto?, nos oponemos a la abominación desoladora. Cuando guardamos las fiestas bíblicas, nos oponemos a la abominación desoladora. Cuando realmente nos conducimos conforme a la palabra de Dios, pero reconociendo que esa palabra de Dios es infalible, es la Torá, vamos en contra de la abominación desoladora y las corrientes de este siglo. De alguna u otra forma, somos todos nosotros como los Macabim, o como los Macabeos, ¿cierto? En el que en aquel entonces se fueron en contra de esa abominación y decidieron luchar en contra de eso. Pues nosotros también, al resistirnos ante ese helenismo, ante esa tergiversación de los tiempos y de las leyes de Dios, también somos como los Macabim, luchando hasta el día de hoy. Así que, para concluir y cerrar las ideas, Hanukkah es una fiesta que conmemora la lucha contra el helenismo o la helenización y la asimilación, ¿cierto? Y el helenismo, como vimos, es esta corriente griega, ¿cierto?, filosófica, que relativiza, que intenta reinterpretar muchas cosas, los hechos, cuando los hechos son los hechos. No podemos cambiar los hechos. No podemos relativizar lo que está mal. ¿Está bien o está mal? Podemos ir en puntos intermedios, pero no siempre. O sea, por ejemplo, uno dice hay que ser equilibrado, ni muy acá ni muy allá. Sí, claro. Pero no significa que todo lo equilibrado, todo lo relativo sea bueno. Porque hay veces, cuando uno tiene que defender la justicia y la verdad, que tiene que irse a un extremo. Porque no podemos permitir que algo se cambie o que se cambie un poquito. Si está mal. O sea, esto está mal y punto. A veces hay que ser extremo. No siempre hay que tener la teoría del medio, de que hay que siempre seguir el camino medio. A veces también hay que ser como los Macabim y luchar, ¿cierto? Y resistir. Y no decir, no, también me voy con la corriente. No siempre es bueno, ¿ya? Ser como de centro. A veces también hay que ser un poco más radical. Y por la asimilación también, que la asimilación, ¿cierto?, tiene que ver con la adopción de la cultura ajena, la adopción de las creencias ajenas a mi fe, a mi creencia, a mi cultura. En el caso del judaísmo, la cultura griega, adaptarla, ¿cierto?, a la Torá. No, yo tengo que adaptar en el fondo no la cultura perdón, sí. No tengo que adaptar la Torá a la cultura de alguna forma en que tenga que cambiar la Torá o algo. O sea, yo tengo que ver
qué es lo que hay en la cultura y yo adaptar la Torah que yo llevo en esa cultura, cómo llevarla en esa cultura. Y no llevar la cultura a la Torah, sino al revés, la Torah a la cultura. Hanukkah es una fiesta que nos recuerda que debemos purificar nuestros propios cuerpos, como nosotros que somos templos del Espíritu Santo, y volver a dedicarnos a Dios. Todos somos templos. De hecho, en el Brit Hadashah, ese paradigma del templo de Dios siempre se refiere a nosotros. Porque al templo de Jerusalén se le llama templo de Jerusalén, la casa, se le suele llamar, o la casa santa. Pero no se le llama templo de Dios. Cada vez que usted lee en el Brit Hadashah, el templo de Dios se refiere a nosotros, a las personas. Como dice Pablo en Romanos, que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificios vivos, santos, agradables ante Dios. Y este no es vuestro acto espiritual de adoración. No os conforméis ya al modelo de este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No se conformen a este siglo, a este modelo, no se asimilen. No piensen que eso es todo. Vayan más allá, a lo que el Señor les está llamando. Hanukkah nos recuerda que estamos inmersos en una lucha con los poderes de la oscuridad que buscan apagar la luz de la Torah, la luz del Mesías. Sin embargo, cada noche en la fiesta encendemos una luz y otra luz y otra luz más, y la hacemos cada vez más brillante, para saber que cada día que pasa podemos encender una vela más, ¿cierto?, contra todo esto. Como dijo Yeshua, que vuestra luz brille delante de los hombres, de tal manera que sean vuestras buenas obras, vuestras mitzvot, vistas, ¿cierto?, por las personas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, dice Yeshua. Es decir, tenemos que iluminar, tenemos que tener acciones conforme a la Torá. Esas son las buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente glorifique al Eterno y no haya un doble estándar, sino que realmente el Eterno sea glorificado por nuestras acciones. Hag Haurim Sameach, una feliz fiesta de las luces, o Hag Sameach, ¿cierto? Una fiesta de Hanukkah. Hag Hanukkah Sameach también. El Eterno les bendiga, espero que haya sido de provecho este estudio y bueno, invitados todos a celebrar, ¿cierto? Y encontrar esas razones que son tan importantes en nuestra vida hasta el día de hoy. Shalom, Shavuot, feliz semana.